Estás a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 15 de abril del año 2025. Por la importancia de esta crónica especial, va a estar destinada a todos los suscriptores. Trata de los orígenes de la leyenda negra y del separatismo antiespañol, impulsado por la masonería. Se trata propiamente de la conspiración antijesuita que ocurrió en Portugal, Francia, España, Nápoles, y cuando digo España me refiero obviamente también al virreinato español, es decir, la Nueva España, actualmente México. Van a conocer los nombres de los personajes que intervinieron, la vileza de sus crímenes, sus traiciones contra los reinos que llegaron a dominar. Van a conocer muchos detalles y al parecer este tema es sumamente importante, pues hasta me lo querían hacer perdedizo dentro de mi base de datos. Va a formar parte de la biblioteca, de la enciclopedia o del archivo general que estoy construyendo. Si bien esta crónica especial es para todos, han de saber que el documento de consulta, el documento extenso, no el resumen, será enviado únicamente a los suscriptores premium. Vale la pena adquirirlo. Vale la pena formarse y tener este conocimiento. También la versión original tendrá mi firma. Vamos a comenzar con este artículo: Conspiración masónica antijesuita, expulsión de Portugal, Francia, España, Nueva España, la Gran Colombia, Nápoles, etc. También me faltó poner en el título el Ducado de Parma, de donde también fueron expulsados. 15 de abril del año 2025 por Héctor Rosales. Escríbeme a mi correo si quieres ser un suscriptor premium en h.rosales@gmx.us. Momento de aclarar un poco la voz. Bueno, pues comenzamos leyendo una directiva que seguramente muchos no conocen. Solo conocemos una sociedad que puede aventajarnos en la ciencia de gobernar, la Compañía de Jesús, pero podemos desacreditar a los jesuitas que no se ocultan, mientras que nuestra organización se escuda siempre en secreto. 1897, Congreso Sionista de Basilea. Unas supuestas directivas secretas que concuerdan con esta versión. Además que la orden jesuita, la Compañía de Jesús, ha sido lamentablemente infiltrada por muchos traidores, por muchos masones y comunistas de larga historia. Incluido, por ejemplo, el fundador de la secta Illuminati, de la secta masónica Illuminati, Adam Weishaupt. Los tres masones que conspiraron contra los jesuitas en Portugal, Francia, Nápoles y España, por tanto también en su expulsión de la Nueva España, son los que narraré a continuación, con sus nombres y abusos. Este documento debe difundirse masivamente, ya que sufrió un ataque informático únicamente con la intención de eliminar esto, y esto demuestra el valor y la importancia que tiene el tema, incluso en la actualidad. Es falso y una mentira siempre difundida por masones y socialistas. Lo estaba viendo, por ejemplo, en el Canal 11, que es un canal que controla el partido narcotraficante Morena, que afirman, sin ton ni son, sin ningún sentido, sin ninguna base, que Miguel Hidalgo y Costilla, el sacerdote que impulsó una guerra sangrienta de odio contra los españoles, que impulsaron una guerra sangrienta o la entre comillas independencia de México por haber estudiado con los jesuitas. Él entró en una sociedad secreta apenas en el año de 1809, que le daba literatura masónica francesa y jansenista antijesuita, así que en nada tuvieron que ver los jesuitas. Esa es una falsedad que ellos pues han tratado de difundir, divulgar por distintos canales. Con toda vileza,
excesiva capacidad de mentir y de manipular, el primer ministro de Inglaterra, el masón anticatólico William Pitt, tanto el joven como el viejo, represor asesino de más de 1500 irlandeses, difundió que era su deseo que los católicos jesuitas, los sacerdotes jesuitas, regresaran a Iberoamérica, porque ellos podrían impulsar la independencia de América, con lo que le hizo un daño enorme a la imagen de la Compañía de Jesús, mientras este masón, este primer ministro de Inglaterra, desviaba aún más la atención sobre los jesuitas para que no se vieran las secretas operaciones separatistas a través de sus agentes masones como el gran colombino Francisco de Miranda, que él realmente quería impulsar el separatismo, la desintegración del Imperio Español. La gente común no entendía cómo podía mentir un funcionario con un cargo de tanta responsabilidad como era el caso del primer ministro William Pitt, parte de una red de conspiración masónica en todas las naciones que he citado. Todo comienza por Portugal. La imagen que están viendo en pantalla es la del masón Marqués de Pombal. El Marqués de Pombal se llamaba Sebastião José de Carvalho, sería como Carvalho, e Melo. Ordenó que se produjera una enorme cantidad de propaganda antijesuita, sobre todo copiada de los protestantes. Él era miembro de la Royal Society. Le gustaba acusar a los jesuitas de estar conspirando matar al rey José para fundar naciones jesuitas. El marqués de Pombal odiaba a la España católica y decía que Portugal debía de acercarse e imitar el sistema de piratería de los ingleses. El error del rey José I de Portugal fue darle poderes especiales, prácticamente los poderes del rey, al marqués de Pombal, sobre todo a partir del terremoto que destruyó la ciudad. Fue un asesino de mujeres y niños, el marqués de Pombal. Así se ensañó con la familia Tabora y el duque de Aveiro, que eran sus enemigos, a los cuales acusó falsamente de intentar asesinar al rey José I de Portugal. Con la expulsión de los jesuitas se robó los bienes de la iglesia, los bienes de la orden, porque no podía robar todos los bienes de la iglesia aún. Promovió el despotismo ilustrado, es decir, debilitar la monarquía y dar el poder a los burgueses, sobre todo a burgueses judíos de Portugal, sin dejar de usar un rey simbólico para acusarlo de todos los errores del gobierno, al punto de dejarlo simplemente como un rey simbólico. Eso es el despotismo ilustrado. Ordenó cerrar la Universidad de Évora, solo por ser jesuita. Solo será reabierta hasta el año de 1973. Una acción igual que la del satanista Benito Juárez contra la Real y Pontificia Universidad de México, que ordenó cerrar. La calumnia número 1 difundida por el marqués de Pombal contra los jesuitas es la siguiente: quieren hacer en América y Europa una república jesuita, independiente, y esclavizar a los indígenas guaraníes con el objetivo principal de enriquecer su orden. Cuando el rey estaba a punto de descubrir su traición, los jesuitas conspiraron para asesinarlo. Para ello conspiraron con un grupo de nobles descontentos y abusaron de su autoridad espiritual, asegurándoles en el confesionario que el asesinato del rey José I solo constituía un pecado venial, es decir, un pecado no grave. Esto obviamente que eran solamente afirmaciones de Pombal. No hay forma de verificar si los jesuitas realmente planearon la muerte de José I, porque no estaba cumpliendo con su papel de rey al entregarle el poder a un criminal como el marqués de Pombal. Más podemos pensar que era una mentira de Pombal, que tenía por enemigos personales a la orden jesuita. Por ejemplo, también citaba a autores antijesuitas como Charles Clemenceau, que vivió entre los años de 1703 a 1778. Decía: se puede decir con verdad
que desde hace 2 siglos se instruye contra los jesuitas, frente a todo el universo en un proceso criminal de religión y de Estado. Les acusaban de querer fundar un Paraguay jesuita. Ofrecieron también un temor entre los reyes pecadores, entre los reyes masones y adúlteros, que si desobedecían al Papa, los jesuitas practicaban el tiranicidio o promovían el tiranicidio, es decir, el derecho que tiene todo pueblo santo a rebelarse y ejecutar a un rey que va contra Dios. Se hizo propaganda con dibujos o caricaturas estableciendo estereotipos groseros sobre los jesuitas. En el pasado hicieron un monumento antijesuita que fue demolido en el año de 1595. Todo siempre era de forma anónima. Los cobardes nunca daban la cara contra los jesuitas. Escribían desde el anonimato, hacían caricaturas satíricas desde el anonimato, les acusaban o escribían libros desde el anonimato. Como hoy es, anónimo ese monumento satánico de las piedras de Georgia, pero que sabemos bien que es de origen masónico, ¿no? Lo que habla sobre reducción poblacional y control es evidentemente el proyecto neomalthusiano de ellos. Un autor anónimo en el año de 1758 se dedicó a recopilar los textos jesuitas en que se explica que los tiranos merecen morir si se rebelan contra Dios, un derecho humano en realidad, que no le quedaba asustarse a los satanistas, a los masones y a los judíos con esta situación de matar al rey sin razón, porque ellos mataron sin razón a Jesucristo, el Rey de Reyes. También hicieron lo mismo con los zares de Rusia durante la Revolución Rusa, o con los reyes de Francia, Felipe, si no mal recuerdo, y María Antonieta, ¿no? No, Luis y María Antonieta. No era necesario que los ejecutaran y ellos quisieron decapitarlos, como un símbolo del fin de la monarquía francesa. Ese rey incluso les era favorable y no les importó. También asesinaron al archiduque Francisco Fernando para poder iniciar la Primera Guerra Mundial, aunque esto obviamente no muchas personas lo conocen. El autor desde el anonimato, el autor antijesuita desde el anonimato, concluye de estos escritos en que aparentemente se justifica el regicidio, el asesinar a un rey, el tiranicidio en realidad. Dice, uno de los puntos fundamentales de su doctrina es que el sumo pontífice tiene pleno poder de audiencia que se extiende a todos los príncipes de la tierra. O sea que los príncipes de la tierra deberían de escuchar lo que dice el Papa. Que puede, a su gusto, deponer a los reyes, privarlos de sus estados, anular sus leyes y proceder contra ellos no solo por vía de censuras, sino también con penas externas, y además con violencia y armas. Así pues, en este sistema el Papa es un monarca universal al cual están sujetos todos los soberanos. Y yo les digo, sí. ¿Y qué tiene de malo si los portugueses eran católicos? El poder de los reyes viene de Dios, toda autoridad viene de Dios, no viene de Satanás, como quisieran los masones y los judíos que impulsaban esto, que no eran todos los judíos, pero sí una parte. El Papa decretó la muerte de la reina bruja Elizabeth I de Inglaterra, asesina de miles de católicos, degenerada sexual que sostenía relaciones sexuales con hombres como con mujeres y se decía siempre la Virgen, hija de la adúltera Ana Bolena, amante del rey adúltero Enrique VIII, quien nunca se arrepintió de lo que hizo y tuvo todavía 5 amantes después de su amante Ana Bolena. Si se era un buen gobernante, si se era un buen rey, no se tenía por qué tener miedo del Papa. Que además, no hay ejemplos en que el Papa haya retirado gobernantes. Sí que emitió condenatorias, pero no que los haya retirado del cargo. Pero si se era un degenerado o un asesino como el rey Enrique III de Francia, entonces sí que había mucho que temer al papado y a los jesuitas. Y eso han sido los Borbones. Han sido masones traidores, sin nacionalidad más que la masonería internacional, Babilonia la Grande,
Todos los reyes que expulsaron a los jesuitas tenían por tanto muchos temores por sus malas acciones. Creo que el marqués de Pombal era un criptojudío, porque con fecha del 5 de octubre de 1768, el marqués de Pombal obligó por decreto a los nobles portugueses, llamados hoy por los sionistas como antisemitas, entonces llamados puritanos, a que tuvieran hijos, los que tuvieran hijos, en edad de matrimonio, que pudieran organizar bodas con familias de las cuales no se tuviera ninguna certeza de que no tuvieran ancestros judíos, por lo cual era muy peligroso que terminaran casándose con judíos y con sus secretas costumbres anticristianas. El 25 de mayo de 1773 hizo promulgar otra ley que acababa con las diferencias entre cristianos viejos, es decir, católicos que no tienen ni un solo ancestro judío, y los cristianos nuevos, que estos podían ser llamados marranos o falsos conversos al cristianismo, judíos que solamente fingían convertirse al cristianismo para poder residir en Portugal y ocupar cargos públicos. Se había anulado esa diferencia. Afortunadamente, la reina María I de Portugal no era como su padre, José I, débil ante este criminal, ante este marqués de Pombal. No sabemos por qué le daba el poder. Es una de las cosas inexplicables. Quizá por secretos vergonzosos que le conocía, no sabemos por qué. Vamos a ver algunas fotografías, pinturas de la reina María I de Portugal, que aparece en pantalla. Creo que esta se ve incluso mejor que las anteriores. Bueno, pues ella fue quien terminó acabando con el reinado de terror de este tirano, de este masón de nombre Sebastián, ¿no? Su nombre es Sebastián. Pero como es un nombre así tan raro y tan desagradable de pronunciar, lo llamamos simplemente Marqués de Pombal. Un judío como Claudia Sheinbaum, supongo, ¿no? Uno de esos que llegan a ocupar un cargo público sin ningún derecho, sin tener ningún ancestro mexicano, sin tener ningún ancestro portugués, o alguno, pero llegan a hacer cosas que son totalmente anticristianas, como ha sido la costumbre de los que acceden al poder sin ningún derecho. La reina María I de Portugal y su esposo Pedro III no olvidaron las injusticias cometidas por el marqués trepador. María ordenó que perdiera todos sus poderes. A este periodo se le conoce como el periodo de viradeira, y ordenó que no se le acercara a una distancia mínima de 20 millas. Si oía su nombre, ella inmediatamente estallaba en cólera, en rabia, pues le era tan desagradable el nombre de este marqués. Si ella pasaba cerca de su casa, él se tenía que salir de su casa para no molestar a la reina. ¡Bravo! Celebro a la reina primera de Portugal, reina María I de Portugal. Es comprensible por qué odiaba a este masón y asesino corrupto. A modo de venganza, la vileza de los sionistas que manipulan sobre todo las universidades, los masones que manipulan las academias, llaman a la reina o intentaron llamar a la reina posteriormente como la reina loca de Portugal, que esto es bien conocido, ¿no? A María Estuardo, que era la opositora a la satanista Elizabeth I, pues la llamaron la sangrienta. O sea, siempre buscan descalificar a los reyes católicos, y a los reyes del satanismo, pues los llaman de formas muy elogiosas, ¿no? A esta señora que era, pues sobre todo una pervertida sexual, a Elizabeth I, la llaman la reina virgen. Hágame favor. Estoy seguro que el marqués de Pombal tenía orígenes judíos. Es la única explicación posible de su odio total contra los jesuitas y el hecho de que diera privilegios que no debían de tener los judíos, al menos no debían de tenerlos en Portugal ni sobre Portugal. Protegió a los judaizantes y satanistas. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre de 1774 publicó un decreto en que obligaba a que los veredictos del Tribunal del Santo Oficio solamente fueran autorizados
por el rey. Y él era el rey, porque en realidad José hacía lo que le dijera a él. Lo que en la práctica acababa con la Inquisición portuguesa. Ya no se organizaron en Portugal, por tanto, los autos de fe, lo que permitió que muchos judaizantes o satanistas o brujos pudieran habitar libremente durante la tiranía del Marqués de Pombal en Portugal. Reformas contra la educación católica. Bueno, pues este señor en su tiempo intentó también acabar con la educación cristiana, con la educación católica. Impulsó, puede ser que de los primeros que lo hayan hecho, incluso antes de la Revolución Francesa, intentó impulsar una dictadura estatal, ¿cómo se le llama? Una ateización o el laicismo en la educación. Estatalizó la educación y prohibió la educación católica. A la Universidad Jesuita de Évora ordenó cerrar. Ya lo hemos comentado. Y también reformó completamente la Universidad de Coimbra para eliminar todo lo que fuera religioso, todo lo que fuera católico. La reforma universitaria del Marqués de Pombal incluía también el final de la prohibición para que alumnos o profesores de origen judío tuvieran algún cargo en estos establecimientos educativos, con lo cual comenzó a degenerar rápidamente la calidad educativa y a meterse ideas de odio contra el catolicismo y contra Cristo. Los brasileños católicos, que era colonia entonces de Brasil, o virreinato del Brasil, virreinato de Portugal, supieron de inmediato que este era el peor de sus enemigos, este marqués que se había convertido en un tirano en los hechos, sobre todo después de un terrible terremoto en que él emprendió la reconstrucción de la ciudad. Mostró su odio contra los pueblos indígenas de Brasil al prohibir que se hablara una lengua, una especie de mezcla entre portugués y las lenguas nativas indígenas, conocido como Nengatu. Lo prohibió, mostrando evidentemente su racismo. Por esto no pudo ser Brasil una nación bilingüe. Esto fomentó la exclusión de los indígenas y fomentó la segregación y la esclavitud. Es bien conocido que los judíos portugueses impulsaron en muchos sentidos el comercio de esclavos de origen negro. O sea que si hoy hay poblaciones de raza negra en Brasil, pues son que viven sobre todo en las favelas, pues tienen por su origen que sus ancestros fueron llevados como esclavos por esclavistas portugueses, pero sobre todo de origen judío. No digo que todos los judíos se dedicaran a la esclavitud, pero sí que los más grandes dueños de compañías navieras esclavistas, pues eran de esa nacionalidad o de esa etnia. De esa nacionalidad porque propiamente el pueblo judío había sido un pueblo sin territorio, o sea, un estado sin territorio. En el año de 1764, en Francia, continuando con las expulsiones de los jesuitas, está un tal Etienne François o Francois de Choiseul. En complicidad con los jansenistas antijesuitas, reproducen gran parte de la propaganda antijesuita creada por el Marqués de Pombal en Portugal, solo que la traducían al francés. El académico comunista francés Edgar Faure, o Faure se escribe Edgar Faure, elogia este personaje por sus pecados y vileza y lo define de la siguiente forma: es veleidoso y frívolo en la intimidad hasta el descaro, taimado en la intriga hasta el cinismo. Es amoral tanto en el amor como en el poder, laico y liberal, o sea, ateo y enemigo de la monarquía, laico y liberal, admirador del sistema inglés. No parece que se inmiscuyera de manera importante en el proyecto de reforma del Estado, aunque sabía que era necesario. Y bueno, este sujeto es el que, junto con los masones enciclopedistas, impulsa la expulsión de los jesuitas y mantenerla, ¿no? La expulsión de los jesuitas de Francia fue en 1764 y este sujeto, que estaba ligado a la corte de María Antonieta, la reina de Francia, pues sigue promoviendo el odio contra los jesuitas, con justificada razón, porque él seguramente era un masón. En el año de 1767 en España, Pedro Rodríguez de Campomanes
primer conde de Campomanes, también impulsa la expulsión de los jesuitas. No sabemos si este fuera masón, al menos no apareció, no encontré yo información que pudiera confirmarlo, pero por su comportamiento también es de pensarse que formaba parte de esta conspiración. Bajo pretexto del motín de Esquilache, que fue por hambruna, no porque lo impulsaran los jesuitas, realizó una mala investigación o una investigación manipulada, de esas como las que hace la Fiscalía General de Justicia, la Fiscalía General de la República de México, igualita. Hicieron una pesquisa que se conoce como la pesquisa secreta, desde abril del año de 1766. Y en sus conclusiones infames, dijo que el motín de Esquilache estuvo planificado por los jesuitas y personalidades afines como el Marqués de Ensenada y sus partidarios, que llamaba ensenadistas, incluidos los jesuitas, decía él que eran ensenadistas. Por lo cual, pues el rey Carlos III de Borbón, pues impulsa la expulsión de los jesuitas. El hambre fue la única causa verdadera del motín de Esquilache. Los gobiernos borbones siempre han sido corruptos, siempre han sido ineficientes y bueno, a lo mejor por ahí hubo malos manejos, sobre todo porque los reyes eran muy dados a delegar sus responsabilidades en sus sirvientes o en sus colaboradores. Simultáneamente a España, los jesuitas fueron expulsados del reino de Nápoles, también de Sicilia. A partir del año de 1768 fueron expulsados del ducado de Parma. Lo que hacen es simplemente reproducir la misma propaganda hecha por este funcionario, este tal Marqués de Pombal, que nunca les van a decir que era realmente, que ejerció realmente el poder como si él hubiera sido el rey. Y con todas las cosas que hemos mencionado, ¿no? Las expulsiones y la posterior disolución de la orden jesuita por el Papa Clemente XIV trajeron como consecuencia el exilio de gran cantidad de jesuitas en países oficialmente no católicos, pero que paradójicamente toleraron la presencia de los súbditos católicos, como es el caso del Reino de Prusia o el Reino de Rusia. En el año de 1772 había llevado a cabo el reparto de Polonia. La población era mayoritariamente católica. La reina Catalina, o sea, como tenía una población católica este reino, pues también se adquirían derechos. O sea, los reyes tenían que responder protegiendo a los católicos jesuitas, gracias a Polonia. Por eso es que se les recibió en Prusia y en el Imperio Ruso. La reina Catalina la Grande, la reina de Rusia, y el rey masón, porque era masón, Federico II de Prusia, ignoraron el decreto papal de la expulsión y disolución de la Compañía de Jesús y los admitieron en sus reinos, lo que permitió, bueno, más en el reino de Catalina, más en el reino de Rusia que en Prusia, lo que permitió la continuidad de los colegios jesuitas. De hecho, la reorganización de lo más selecto de la intelectualidad de la Compañía de Jesús se da precisamente pues gracias al patrocinio de Catalina, de la reina Catalina, que también llegaron posteriormente pues a los Estados Unidos. Ya tenían presencia en los Estados Unidos, creo que ahí también se les protegió, ahí no se les molestó. Los jesuitas tenían presencia en lo que actualmente es Estados Unidos desde 1634. Había jesuitas ingleses católicos que se establecieron en Maryland. En 1789 establecen la Universidad de Georgetown, esta que ahora es una universidad muy conocida porque pues está ahora manipulada por el nuevo orden mundial, por sociedades secretas, pero en su origen es una universidad jesuita y es correcto que todos los católicos reclamemos la Universidad de Georgetown y que denunciemos cuando hace, por ejemplo, eventos LGBT o cosas así, pues no se puede tolerar porque esta universidad es católica. En 1833 establecieron en la provincia de Maryland, pues la primera en los Estados Unidos. Y creo que bueno, en ese sentido también podemos considerar que Estados Unidos se ha caracterizado como un país que tras la independencia sí protegió en parte las libertades de culto, ¿no?
Solo después de permitir avanzar movimientos terroristas de la masonería y sectas heréticas, un nuevo papa, el Papa Pío VII, restaura la orden jesuita el 7 de agosto de 1814. El rey de España, Fernando VII, restablece rápidamente también la orden jesuita el 15 de mayo de 1815, por lo cual también podemos considerar que Fernando VII, pues él sí quería que regresara a la monarquía cristiana plenamente. Si hubiera sido simplemente un rey masón, pues no hubiera permitido que se restableciera la orden jesuita. Cuando en la Nueva España ya estaba en plena guerra separatista, impulsada por el sanguinario Miguel Hidalgo y Costilla, que termina sus días arrepentido de todo lo que impulsó, de todos los crímenes que cometió. Así que esto explica todo y refuta completamente a aquellos youtubers que quieren decir que desde un origen hay una conspiración del Vaticano y de los jesuitas por dominar el mundo. Tal cosa no existe. Fueron los más grandes enemigos de la esclavitud global, dieron la batalla contra la masonería, contra la secta Illuminati, contra los protestantes, que son una variante de ellos, y Dios les recompensó con seguir existiendo su orden jesuita, la cual pues ha sobrevivido, si bien es cierto que actualmente tiene muchos infiltrados, muchos elementos que distan del ideal del pensamiento jesuita. El jesuita es otra cosa, como lo estamos probando. Nótese el poder que ya tenía, por tanto, el globalismo desde aquellos años, desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII tenían ese poder para perseguir, para ilegalizar, para atender conspiraciones en al menos 10 naciones contra la orden jesuita. Por eso es muy importante que esto se conozca, porque yo estoy seguro que muchos habían tenido la duda de por qué el rey de España, Carlos III, había expulsado a los jesuitas. Y bueno, pues esta ha sido la crónica especial de este día. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal, realiza un donativo, vuélvete suscriptor premium. Gracias a Dios y hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.